Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo que desea ser como el Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, donde estamos enseñando típicamente en la manera expositivamente, que quiere decir que estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo. También estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que continuamente estamos recibiendo a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp local aquí en Cusco es 993-093-959. 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, que está sintonizando a través del internet y el Facebook también y el YouTube, quiero que usted sepa algo, que nosotros también recibimos más o menos como el 40% de todas las preguntas entra por esa audiencia afuera del país de Perú, y el número para ustedes para enviar sus preguntas bíblicas es 51 993 093 959 51 993 093 959, donde es nuestro privilegio de responder a todas esas preguntas diariamente, en cuanto yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas bíblicas. También queremos tomar esta oportunidad para nuestra audiencia que está aquí local en Cusco, extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado. La Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado. Estamos en la comunidad de Manuel Prado, estamos en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, como unos 30-40 metros a la derecha hay un edificio alto blanco de 4 pisos. Permíteme compartir la dirección precisa de la iglesia. Es Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. Repito, Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. Y el horario de la iglesia es los domingos 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar en la iglesia cada domingo en la escuela dominical. Y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal de adoración, alabanza y la exposición de la palabra con nuestro pastor. Ahí comienza a las 10:30 con nuestro pastor Joe Martínez. Y luego los miércoles tenemos el culto de intercesión, la oración de 6 a 7, precisamente comenzamos a las 6 y terminamos a las 7, una hora de intercesión y oración. Y cordialmente están todos invitados, y para más información simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número: 993 093 959 993 093 959. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y regresar a nuestro estudio en Mateo capítulo 11 del versículo 1 al 6. Mateo capítulo 11 del versículo 1 al 6, donde Juan el Bautista se encuentra encarcelado y él tiene preguntas si Jesús es el Mesías. Como es nuestra costumbre, vamos a la Biblia en su contexto y luego detallar la enseñanza. Mira lo que dice. Versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y a oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí.
Note que estuvimos estudiando en la última media hora sobre las varias lecciones que tuvo que aprender Juan el Bautista, igual como nosotros. Primeramente, Juan no entendía totalmente a Jesús y honestamente a todos nos falta entendimiento. Pero lo que nos hace falta es hacer lo que hizo Juan. Él hizo la pregunta directamente a Jesús. La segunda lección que habíamos aprendido y habíamos ya desarrollado en la última media hora es que Juan creía en las Escrituras, ¿no? Y esperaba en la primera venida del Mesías. Tú y yo estamos esperando en la segunda venida de Jesús. 3. No debemos tener miedo ni sentirnos avergonzados porque no entendamos o tengamos preguntas acerca de Jesús. Ahora llegamos a punto número 4. Punto número 4 aquí. Vamos a comenzar aquí ahora. Note un hecho, ¿cómo lo digo? Note un hecho crucial, un hecho crucial. Juan no se había cansado de esperar, ¿ves?, el Mesías. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos esperando? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo me vas a liberar? ¿Cuándo me vas a responder? ¿Cuándo me vas a sacar de los aprietos que yo me encuentro? Juan no se cansaba a esperar en el Mesías. Dijo que seguiría esperando si Jesús no era el Mesías. Si no eres, yo sigo esperando. Yo sigo, porque yo sé que la Escritura me ha dicho que Él va a llegar. Nosotros no, escuche bien, nosotros no debemos cansarnos ni comenzar a dudar porque todavía no ha vuelto. ¿Cuánta gente han abandonado el creer, el esperar, porque Él no ha llegado al tiempo que ello ha determinado? Permíteme, abre su Biblia en 2 de Pedro capítulo 3, por favor. En 2 de Pedro capítulo 3, por favor, mira lo que dice versículo 3 y 4. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, mira lo que dice. Dice, ante todo, saber esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos, vecinos, conocidos, familia que se burlan de nosotros con esta pregunta? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, desde que los padres durmieron, todo continuó tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro, nos estás animando. Pedro tuvo que animar, ¿ves?, al pueblo de Dios, a los judíos que eran creyentes en la dispersión, ¿no?, donde ellos habían estado regados por todas partes. Mira, el pueblo estaba huyendo por la persecución. Ahora eran esclavos en un montón de otros países, eran siervos, esclavos. Y Pedro está animando. Manténgase en la carrera, manténgase en el curso, manténgase en el camino, tenga esperanza. En ese mismo libro, 2 Pedro capítulo 3, ahora baje 4 versículos, vete con versículo 8, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, mira lo que dice. Pero amados, no ignoréis, ¿está escuchando? Pero hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Wow. Mira lo que dice el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ve lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando, versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Versículo 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora justicia. Versículo 14. Por tanto, amados, puesto en aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y irreprensibles. Versículo 15. Considerad la paciencia. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, está en guardia, no sea que arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigas en vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén y amén y amén. Punto número 5. Las dudas de Juan. Las dudas de Juan. Las dudas de Juan comenzaron cuando estaba en la prisión en gran prueba y tribulación. ¿Acaso así nos sucede con nosotros? No se olvide que Juan era ser humano. Y muchas veces cuando nos encontramos en las aprietas y la tribulación y estamos siendo atacados y llega un momento donde tú comienzas a hacer preguntas y estás cuestionando y sí, duda entra. Las dudas de Juan comenzaron cuando estaba en la prisión en gran prueba de tribulación y a veces es difícil entender por qué. ¿Por qué tenemos que atravesar tantos problemas, especialmente algunos de nosotros? ¿Cuántos pastores que yo conozco que han sido atacados injustamente? Y lo peor es que el ataque no viene de afuera de la iglesia, viene de adentro de la iglesia. Con aquellos con quien tú has caminado por años, y tú has sido bondadoso con ellos, tú has sido generoso con ellos, tú lo has abrazado, lo has apoyado, lo has soportado, los has ayudado. Y todos los otros hados que tú puedes pensar, te puedes imaginar. Y de repente, con una bofetada, te dan la espalda y sientes la traición, el puñal en el corazón. Juan el Bautista comprendió. Y él tuvo dudas, pero se dirigió a Dios. De la misma forma como tú y yo nos tenemos que dirigir a Dios. En esos tiempos tenemos que acercarnos a Cristo. Acercarnos a Él en su palabra y en oración. Porque los hermanos, mis hermanos a la derecha, mis hermanos a la izquierda, no me pueden ayudar. Solamente pueden tener misericordia, compasión y sentimientos de simpatía, pero no me pueden sacar del paquete que yo me encuentro. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 4, por favor. Y en 1 Pedro capítulo 4, escuche bien lo que dice aquí. En 1 Pedro capítulo 4, lo que dice en versículo 11 y 12.
Primera Pedro 4, 11 y 12 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis. Ojo, presta atención, escuche. Hola. Amados, no os sorprendáis del fuego que de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No te debes sorprender cuando vienen las pruebas. El problema es que tú no los esperas. Siempre llega a ¿cómo se dice? El momento inoportuno. Bueno, yo siempre hago la pregunta, porque yo soy un poco tonto aquí. ¿Y cuándo es el momento oportuno que venga una prueba? Siempre es inoportuno. La única diferencia es que yo me levanto literalmente esperando que hoy va a caer, ¡boom!, el otro zapato. Hoy va a caer algo que inesperado. Yo voy a esperar, pero yo espero en el Señor cada día. Yo no soy súper espiritual, yo no soy especial, yo soy tan bruto, yo soy tan estúpido que yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra. Y hay cosas que me han sucedido, y yo estoy, ¿sabe qué? Yo no sé lo que va a pasar hoy día, pero yo sé que yo estoy determinado, que yo voy a seguirle a Él a pesar de lo inesperado, entre comillas, que va a llegar hoy día. ¿Y qué es? Yo no sé. En Santiago capítulo 1, versículo 5, te recuerda que yo estaba hablando de esto en el último programa. Ves que, hermano, ¿qué es lo que tú necesitas? Ropa, comida, techo, carro, transporte, finanzas, dinero. No. ¿Sabes lo que yo necesito? Todas esas cosas. Por supuesto que necesito esas cosas. Pero ¿qué es lo que necesita? Yo necesito sabiduría. Sabiduría de confiar en Él cuando yo me encuentro en los momentos más apretados y difíciles de mi vida. Es lo que yo necesito. Es lo que necesitaba Juan, encarcelado en la prisión. Sabiduría para saber cómo dirigirse a su Señor. Mira, escuche bien, en el primer capítulo, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 5, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice esto. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Yo no tengo tiempo para estar hablando con todo el mundo de todo el mundo. ¿Con quién voy a hablar? Si todos son seres humanos como yo, y enfrentando los mismos problemas o peores que yo. Mira, sepa algo. Algunas veces tú y yo nos sentimos como digo yo, que estamos a las solas y que yo estoy traspasando algo que es tan horrible, tan terrible que nadie más me entiende. ¿Sabe qué? Hay otras personas que están pasando cosas peores que vos. Pero si alguno, versículo 5, Santiago, capítulo 1, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te recuerda el profeta Isaías? Bueno, vamos a ver. Abre su Biblia, Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, ve lo que dice el versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Escuche bien. Venid ahora, como lo ha dicho muchas veces en el pasado y lo voy a repetir. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del discípulo del apóstol. Aquí Isaías dice esto. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid ahora y razonemos. Dice el Señor. Dios está hablando. Dice Jehová Dios.
Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Yo confío. Yo no tengo que entender. Yo no tengo que comprender cómo es que Dios va a hacer lo que va a hacer. Pero el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, igual contigo. El Espíritu de Dios da testimonio con tu espíritu, que tú has sido perdonado. Tú y yo no lo merecemos. ¿Qué obras podemos realizar para ganarnos el favor, la gracia, la misericordia de Dios? No, hombre, es algo inmerecido. Nunca es tarde. Nunca es tarde de hacer un cambio, tomar un gran giro, una gran vuelta en tu vida. No me importa si tú tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años o 100 años. Pregúntale a Abraham. Pregúntale a Moisés. No importa su edad. Nunca es tarde de hacer un cambio radical en tu vida y confiar en el Señor y aceptar, a pesar que no lo entiendo y no lo puedo presenciar y no lo siento. Dios te ama. Dios no te ha abandonado. Número 6. Punto número 6. Juan comenzó a cuestionarse en su mente. Juan comenzó a cuestionarse en su mente. Aún los más fuertes a veces no son fuertes, no importa quiénes sean. Las pruebas severas con frecuencia ejercen gran tensión sobre nuestra fe. En tales tiempos necesitamos una presencia muy, muy especial del Señor. Necesitamos su fuerza y su seguridad. Permíteme mostrarlo. Ahora subirías allá en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mira. Quiero que lo vea conmigo. En estos momentos que nos restan, yo quiero que tú lo veas conmigo, porque esto es importante. En Mateo capítulo 26, versículo 36 hasta, permíteme, versículo 46. Aquí, 36 hasta 46, Mateo capítulo 26. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras que yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, hablando de Jesús, y angustiarse, hablando de Jesús. Entonces le dijo: mi alma, Jesús está hablando, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Hablando, este es Jesús. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con qué pudiste velarme? ¿Con qué pudiste velar una hora conmigo? Ni siquiera. Velad y orar para que no entráis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, somos débiles. Versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Versículo 43. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, en versículo 44, y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Jesús estaba angustiado, afligido. El más fuerte, el Señor de señores, el Rey de reyes. Dios propio encarnado.
Versículo 45. Entonces vino a los discípulos. Vino a los discípulos y le dijo, ¿todavía estáis dormidos? ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, levantaos. Vamos, mirad, está cerca el que me entrega. ¿Cuántas veces tú estás pasando una situación tan, pero tan difícil? Y tú descubres que otra cosa sucede. Y luego otra cosa sucede. Y esta persona te deja desilusionado. Y la otra persona te deja desilusionado. Y tú te quedas, oh Señor, ¿qué más posible puede suceder? Puede pasar. Y bueno, Dios te contesta la pregunta. ¿Sabe qué? Yo he aprendido ya de no dejar de hacer esa pregunta. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede suceder? Ni quiero saber. Yo no hago la pregunta. No, es que no hago la pregunta. ¿Por qué? Porque lo he visto tantas veces. Y muchas veces tú no quieres saber.